¿Qué onda, gente? Y sean bienvenidos a la primera parte de escenas que fueron eliminadas o modificadas de la novela Meijero ga o Sugiru en su adaptación al anime. Video sugerido por Germán Núñez. Para los que son nuevos en el canal, en estos casos en el que el anime es una adaptación de la novela, utilizo el manga como apoyo visual, acorde a la novela. Así que dicho esto, comencemos. Cuando comienza la historia con Kazuhiko leyendo una novela ligera en una cafetería. En la novela, piensan que también quiere ser amado así, y también quiere como almohada un regazo con unos muslos así, cuando de repente su fantasía es interrumpida por una pareja que está discutiendo. Cuando Yanami bebe del vaso de quien prácticamente la rechazó, y nota que fue vista por alguien de su misma escuela. En el anime vemos que Yanami comienza inmediatamente a contarle a Kazuhiko su historia, pero en la novela, Yanami con una expresión de vergüenza le pide a Kazuhiko que no le cuente a nadie de lo que vio. Kazuhiko le dice que está bien, no vio nada, y Yanami le dice que es correcto, él no vio nada. Después de eso, Kazuhiko fue por una soda de melón para calmarse, pero al regresar a su mesa, ella seguía junto a ella, contando el dinero dentro de su billetera, lo que lo hizo sospechar que no tenía dinero suficiente. Así que después de contar hasta 10, le hizo la pregunta. Yanami, quien estaba llorando y presa del pánico, asintió. Kazuhiko no tenía el corazón tan frío como para dejarla sola después de escucharla, así que decide pagar su cuenta con el dinero que pensaba usar para comprar novelas ligeras. Por cierto, un detalle a destacar del manga en esta situación es que después de que Kazuhiko le preguntara a Yanami si no tenía suficiente dinero, la mesera lleva una orden de hamburguesa, pero esto no es canónico. En realidad, eso fue lo que comió cuando estaba con el otro chico. En la novela dice que cuando Kazuhiko tomó el recibo de Yanami, se sorprendió por todo lo que ella y el otro chico consumieron. Hakamada pidió un juego de bistec, Yanami pidió un juego de bistec de hamburguesa, postre, ensalada y sopa. Continuando, Kazuhiko, después de decir que él pagará la cuenta, le dice a Yanami que vaya a casa, pero ella aún así se queda y le comienza a contar su historia después de decirle que lo juzgó mal. Si nos ponemos a pensar, sin este contexto previo en el que Kazuhiko le dice que le pagará la cuenta, en el anime no tiene sentido que se enoje cuando le llevan una orden de papas fritas a Yanami, pero en la novela sí tiene sentido, ya que después de decir que pagará su cuenta, la orden que pidió Yanami, la mesera simplemente lo puso a su cuenta, sintiendo que se están aprovechando de él. Mientras Yanami sigue contándole su historia, le cuenta lo que para ella dice ser un secreto. Dice que una vez se bañó con Sosuke, pero Kazuhiko intuyó de inmediato que seguramente está hablando de cuando tenían 4 a 5 años. Y cuando Yanami se pone a llorar nuevamente al contar que incluso sus padres habían aprobado su relación, Kazuhiko, para intentar consolarla, le pregunta si quiere otra taza de té y le recomienda el té de menta, pero Yanami dice que no, ya que eso para ella sabe a pasta de diente. Unos días después de eso, Kazuhiko regresa a su salón con el tiempo contado para no lidiar con alguien que se haya sentado en su lugar. A quien vio quien estaba sentado en su lugar era Aremon. Supone que no se moverá hasta que el timbre suene, así que dio la vuelta y pasó por su asiento. Luego, tiró su recibo en el basurero, un plan de respaldo para esos casos, pero no sirvió de nada porque es clase libre. Cuando Kazuhiko saca de un incómodo aprieto a Yanami y van caminando por el pasillo juntos, hay un pensamiento omitido en esta parte. Kazuhiko observaba en secreto a Yanami y piensa en que tiene el aspecto físico popular entre los chicos, y se pregunta por qué ese tal Hakamada la dejó. ¿Qué tendrá de malo ella? Karen es linda y tiene más atributos, pero Yanami se ve más hermosa. Repentinamente su pensamiento es interrumpido cuando ella nota que él la está viendo, y le pregunta si tiene algo en la cara. Con respecto a cuando se encuentran con la profesora Amanatsu con las copias de la clase, esta situación podríamos decir que es canónica a medias. En la novela dice que esto pasó en la sala de impresión, y encontraron a la profesora enfrentándose patéticamente con la impresora y la sala estaba llena de papeles. Cuando Yanami está diciéndole a Kazuhiko que seguramente estos dos están haciendo todo eso para fastidiarla, en la novela, después de que Yanami rompiera los papeles que tenía en la mano de la rabia, Kazuhiko le dice que estuvo en el mismo grupo que él durante un proyecto, y es una persona agradable que no haría eso. Yanami le da la razón de que él no haría eso, así que dice que el demonio es Karen, no quiere que se acerque a él. Esos enormes sacos de carne están llenos de malicia y
Esos enormes sacos de carne están llenos de malicia viscosa y pegajosa, y le pregunta a Kazuhiko si también lo cree. Kazuhiko piensa en que no quiere que le pida su aprobación de eso, pero en su opinión, ellas están llenas de esperanza y sueños. Se pregunta por qué la profesora no vuelve. La puerta se abrió justo cuando sus ojos buscaban ayuda. Cuando Kazuhiko va al lugar que Yanami le dijo para encontrarse durante el almuerzo, hay un punto de vista omitido. Cuando Kazuhiko se disponía a comer su pan, escucha la voz de Yanami, miró hacia arriba sin querer y un par de muslos suaves y blancos llenaron su vista. Rápidamente apartó la mirada. Después, cuando Yanami le dice que la invitaron a ir al karaoke, la respuesta de Kazuhiko fue de que él no estaba seguro de lo que eso significa, ya que nunca fue a un karaoke, a lo que Yanami se sintió culpable y le pregunta qué debe de hacer para disculparse. Después de que Yanami apuñalara repetidamente su taro con los palillos al mencionar que la hermana de Sosuke le preguntara si él estaba con ella, en la novela después de esto, Kazuhiko le dice que deberían comer, ya que la hora del almuerzo terminará pronto. Yanami le dice que tiene razón, mientras mostraba una cara exhausta después de escuchar su sugerencia. Empezaron a almorzar en silencio. Kazuhiko miró a Yanami en secreto y se preguntó, ¿por qué está almorzando junto a una chica? El rechazo y el ser rechazado debe ser algo común. Con lo adorable que es Yanami, apuesto que también ha rechazado a mucha gente. Entonces, esta vez, ella es la que está siendo abandonada. Esto es algo que no puede evitar en su vida. Cree que también sucederán muchas cosas similares, a diferencia de él. Kazuhiko, sin estar seguro de lo que está a punto de decir, le dice a Yanami que es más popular entre los chicos. Apuesta a que tiene más seguidores que Hime Miya. Yanami lo miró con ojos de incredulidad y le preguntó si acaso la está consolando. Kazuhiko se empieza a poner nervioso y se disculpa y pide que lo olvide, pero mientras se ahogaba en su arrepentimiento, escucha una suave carcajada. No pudo evitar apartar la mirada avergonzada después de ver la suave sonrisa de Yanami. Yanami le da las gracias y le dice que todavía lo malinterpretó por un momento. Cuando Kazuhiko recibe la visita de Komari para avisarle que ha pasado mucho tiempo ausente en el club de literatura, pues antes de esto tenemos unos pensamientos de Kazuhiko. Esto ocurre después del almuerzo. Él se sentó en su asiento sintiéndose agotado. No pudo recuperar su dinero, pero por el momento puede comer el bento de Yanami. La trama va demasiado rápida, su cerebro no puede manejarlo. Están a mediados de julio, por lo que pasará el resto del semestre tranquilo. Nadie irá a hablar con él en el resto del día, con su jutsu irrompible. Pero fue roto rápidamente cuando una chica se acercó a hablarle. Cuando Kazuhiko va al club de literatura por primera vez, su llegada fue distinta a como vemos en el anime. En la novela dice que cuando llegó a la puerta del club a regañadientes, notó que la puerta estaba cerrada, lo cual para él es una excelente excusa para largarse, pero cuando se disponía a marcharse, la pantalla de un teléfono bloqueó su vista. En este decía que se alejara, está abriendo la puerta. Por supuesto, la persona en cuestión es Komari. Kazuhiko la siguió y entró a la habitación. Ella se sentó en una silla y lo ignoró mientras comenzó a leer su novela. Kazuhiko observó la habitación sentado en una silla plegable. Nota una de las estanterías llenas de libros de todo tipo, viejos y nuevos, además de novelas ligeras, lo que llama su atención. Le pregunta a Komari sobre los libros, y ella se apresuró a escribir en su teléfono. Kazuhiko empezó a sentirse mal por ella y le dice que está bien y que continúe leyendo. El ambiente estaba tenso. Kazuhiko estaba tan aburrido que tomó al azar una novela de Osamu Dazai de la estantería. Piensen que Dazai era bastante popular entre las chicas. Al abrir el libro y ver una escena preguntándose si en verdad Dazai escribió eso, Komari le arrebató el libro y gritándole que los chicos no pueden ver eso. Kazuhiko le preguntó si no es el libro de Dazai. Ella le responde que sí, pero no, lo cual lo deja con dudas. En eso llega la vicepresidenta diciendo que ellos ya se están llevando bien, pero Komari se escondió detrás de ella y lo miró con resentimiento. Esto último lo vemos en el manga, pero lo mezclaron con la situación de cuando Yanami llega de visita al club. Después Kazuhiko recibió una advertencia aterradora y le explican las diferencias que debe de tener en cuenta, ya que en realidad lo están ocultando. Y cuando Komari se molesta por la suposición de Kazuhiko, en la novela, cuando Komari quería explicarle algo más, la batería de su teléfono se agotó, por lo que desesperada comenzó a buscar en la mochila, específicamente la mochila de Kazuhiko, cuando repentinamente alguien toca la puerta, quien resulta ser Chiquilla del consejo estudiantil. En el anime la vemos hasta el capítulo 13 en otro contexto.
Shikiya le dice a Kazuhiko que está investigando el club de literatura y le pregunta qué es lo que suele hacer el club. Kazuhiko le responde que no está seguro de lo que hacen habitualmente. Shikiya le pregunta si en serio es un miembro del club. Kazuhiko buscó ayuda de Komari, pero ella estaba sosteniendo su teléfono muerto con fuerza mientras su cuerpo se estremece en la esquina de la habitación. Kazuhiko le dice que el club de literatura se trata de leer libros. A Shikiya no le bastó esa respuesta y le pregunta si no tienen actividades. Kazuhiko le dice que a veces escriben algo. Shikiya le dice que entonces no es solo leer, y ella mientras mira al techo anotó eso en su cuaderno. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Kazuhiko al darse la vuelta también ve a Komari tocando la pantalla de su teléfono como si estuviera poseída. Toma el cable de carga entre las cosas caídas y se lo dio a Komari, quien se lo arrebató de la mano. Mientras ella conectaba el cable de carga al enchufe con su mano temblorosa, pensó, de hecho, soy una persona bastante normal. Cuando Kazuhiko está en su cuarto escogiendo la novela ligera que se puede comprar, y en eso aparece su hermana diciendo que compre uno que ella quiere. Lo que quiero mencionar es que en esta conversación estaba la parte en la que Kayu le pregunta a Kazuhiko con cuántas personas habló ese día. 5人かな。5人。嘘をつくほどお兄様を追い込んだ自分自身を悲しく思います。 Después de eso, Kayu le dio de comer galletas por la fuerza nuevamente, se secó las lágrimas y lo abrazó con fuerza. Cuando Kazuhiko se reúne nuevamente con Yanami, pero esta vez para recibir su primer almuerzo de su parte, y Yanami está molesta con él por no acompañarla al karaoke. 付き合いたてのカップルのデュエット聞かされる気持ち考えたことある。 Yanami también dijo que las chicas son criaturas que exigen resonancia. Debería considerar sus sentimientos cuando esos dos cantaban Frozen juntos. Y le explica que es la escena en la que Anna y el príncipe cantan juntos. Eso junto con la propuesta de casamiento. Después de que Kazuhiko da el precio final de su almuerzo, Yanami le pregunta a dónde fue después de la escuela, ya que no lo vio que fuera al estante de zapatos. Kazuhiko le dice que lo está observando realmente de cerca. Yanami le responde que normalmente va directo a los estantes de zapatos él solo, y eso es muy llamativo. Esas palabras fueron como puñaladas para Kazuhiko, y él explica que está en el club de literatura. Cuando Yano se acerca a Kazuhiko para preguntarle sobre unos libros que están en el club, y cuando este está por marcharse, es detenido por Emon. Después de que Yano es llamado por Asakumo, y Emon le hace una pregunta a Kazuhiko. En la novela, antes de esta pregunta, Kazuhiko al notar un patrón de problemas intenta escapar, pero Remon le impide tomar su mochila. Después de que Kazuhiko le diera información de la relación entre Ayano y Asakumo, Remon se marcha y dice que se animará con una carrera. Kazuhiko, mientras se preguntaba por qué no puede tener sus días de paz, escucha la voz de Yanami, quien le pregunta si ya terminó de hablar, además de llamarlo Popular-kun. Lo estaba esperando para ir al club de literatura. Ahora, cuando pasamos a esta situación en la que Yanami visita el club de literatura por primera vez, hay unas cuantas cosas omitidas y modificadas. ¿Recuerdan que Yanami pensó que el club trataba de floristería? Pues mientras iban de camino al club, Kazuhiko le preguntó si estaba segura de ir a ese tipo de club. Yanami le responde que está bien, y comienza a mencionar cosas que se hacen en el club de manualidades, y Kazuhiko le rectifica que es el club de literatura. Después de que Yanami se presentara y dijera que Kazuhiko solo es su compañero de clases, ella miró alrededor de la sala de actividad con curiosidad y dijo, hay muchos libros en este club, ¿qué es lo que suelen hacer ustedes? Koto y Komari miraron a Kazuhiko con expresiones de, ¿ella está hablando en serio? Después entra Tamaki a despejar el momento incómodo. Y cuando Tamaki acaricia la cabeza de Komari, en la novela, después de que Tamaki le diera unas palmaditas en la cabeza a Koto, ella le dice a Komari que eso es algo que encontraría en el hashtag MeToo, que según el traductor es un hashtag que condena el acoso sexual. Continuando en esta misma situación, mientras Komari está en su mundo y Yanami supone que Koto y Tamaki están saliendo, pero Koto le dice que son amigos de la infancia. Para empezar, Koto ya ni estaba en el club hasta este punto. Ella se fue con Tamaki a la reunión para evitar que se durmiera. Y cuando Yanami y Kazuhiko platican que probablemente esos dos estén saliendo, Komari es quien les dice que son amigos de la infancia. Yanami de repente entrecerró los ojos preguntándose si son amigos de la infancia, y Komari le responde que sí, son amigos de la infancia. Después de decir eso, Komari molesta, se puso los auriculares sonando una canción a todo volumen y se puso a leer. Yanami movió su silla junto a la de Kazuhiko y le pregunta por qué ella les habla con su teléfono. Después de que Yanami dijera que Komari sería una especie de amante, aunque ella lo murmura,
Komari se estremeció de horror. Kazuhiko, algo nervioso, le dice a Yanami que no están saliendo y le pregunta del por qué lo dice. Yanami le dice que una chica que se atreve a meterse entre amigos de la infancia es definitivamente un amante. Kazuhiko lo compara como cuando un chico aparece en un yuri, así que puede entenderlo. Pero igualmente le dice a Yanami que no debe decir esas cosas con Komari presente. Yanami le dice que ella no puede oírlos, pero al parecer Komari aún así estaba escuchando. La cara de Komari estaba cubierta de sudor mientras lee. Se quitó los audífonos y miró a Kazuhiko. Le entregó la llave de repuesto del club y le dijo que se iría primero. Komari salió del salón del club mientras temblaba. Kazuhiko, sin saber qué otra cosa hacer, le dice a Yanami que preparará un poco de té y ella debería escribir su nombre en la lista. Yanami le agradece y le pide té verde. Yanami comenzó a hojear la lista después de escribir su nombre en ella y ve que el nombre de Kazuhiko está en él y el de Komari. Kazuhiko, después de servirle el té, Yanami tomó un sorbo de té mientras le preguntaba con ojos puros que cuáles son las actividades de ese club. Cuando Kazuhiko le pregunta a Koto sobre unos libros que Ayano quiere prestados y el bento preparado por su hermana Kayu, pasaron en una misma situación. Después de llegar a casa, Kazuhiko comenzó a rodar en el sofá de la sala de estar, diciéndose a sí mismo: ahora soy literalmente como un estudiante de secundaria normal. Descargó Line para obtener paquete de pegatinas del personaje que le gusta, pero nunca lo había usado hasta ahora. Podría considerar eso la cúspide de su carrera de secundaria. Kazuhiko recuerda los libros que pidió Ayano, así que aprovechó para enviar su primer mensaje, pero al enviarlo y no tener una respuesta inmediata, lo pone nervioso, pensando que ya lo habían bloqueado. Pero recibe respuesta de Koto dándole permiso. Mientras rodaba en el sofá, su hermana menor se sentó frente a la mesa y le dijo que él es una gran persona. Kazuhiko, con algunas dudas, le dio las gracias. Kayu le dice que siempre escuchará lo que su hermana tiene que decir con una sonrisa, nunca dirá que no. Kazuhiko le dice que cree que él se ha quejado mucho. Kayu le dice que él mirará pacientemente su egoísmo, nunca la mirará molesto. Kazuhiko le dice que si sabe que es egoísta, ¿por qué no cambia eso? Kayu le dice que hará un bento de personaje, ya que le preocupa ver cómo le sonríe a un personaje de su teléfono. Kazuhiko le dice que no está entendiendo nada. Kayu le dice que puede captar el corazón de todos con su Kiara Ben. Se convertirá en una oportunidad de charlar. Pueden practicar hablando de anime y manga, ya que solo sabe hablar de eso. Kazuhiko le dice que aunque incluso si tiene un Kiara Ben, no hay nadie a quien mostrárselo. Kayu le pregunta si en verdad no está comiendo solo incluso si no tiene amigos. Kazuhiko le responde que normalmente come solo. Ante esa respuesta, Kayu abrió los ojos y se tapó la boca con incredulidad. Así que le dice que lo acompañará a la escuela e intentará rogarle a todos para que almuercen con él. Pero Kazuhiko le pide que por favor no lo haga. ¿Qué pensarán los demás al ver que su hermana pequeña lo trata así? Kayu le dice que entonces la mejor opción es el Kiara Ben y le muestra un ejemplo de un bento que no sabe de dónde lo sacó. En este estaba como portada la cara de Kazuhiko con un estilo gekiga y su información personal escrita con sésamo negro. Kazuhiko le pregunta el por qué pone que su primer amor es ella. Kayu le responde que es porque él siempre ha dicho que es linda desde que era pequeña. Ya lo que sigue es cuando Kazuhiko le dice que no necesita ese evento, ya que alguien más se lo preparará. Y hasta acá llegamos con esta primera parte, espero les haya gustado. Así que sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.